Muy buenos días, amada iglesia. La paz, la misericordia y el amor de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. En la mañana de hoy, el Señor nos permite reunirnos a glorificar su nombre, a exaltarlo y a clamar a Él una vez más por sabiduría para entender su palabra. Quiero que iniciemos este sermón orando a nuestro Dios, precisamente pidiéndole que nos ayude a comprender su palabra cada día más y a vivir de acuerdo a ella. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Padre nuestro, glorificado y exaltado sea siempre por nosotros, Señor. Padre, gracias porque a ti te ha placido reunirnos como iglesia, alabarte a ti, Señor. Hoy te imploramos, Padre, para que tú recibas nuestra alabanza como olor fragante. Hoy te suplicamos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, porque constantemente pecamos contra ti. Ayúdanos, Señor, a lograr morir a nuestro pecado, a ser cada día más a la imagen de Cristo y a vivir siempre, Señor, para tu gloria. Padre, hoy te suplicamos por sabiduría, por inteligencia, para poder entender tu palabra y poder aplicarla correctamente a nuestras vidas. Hoy te imploramos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y cambiándolos, Señor. Ayudándonos, Señor, a ser cada día más perfectos y a vivir una vida en obediencia a ti. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos continuando con nuestra serie en la exposición de la Epístola de Santiago, donde ya hemos venido avanzando poco a poco. Hoy estaremos estudiando Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Les pido por favor lo busquemos en nuestras Biblias. Y a medida que lo vaya encontrando, le pido el favor se coloque en pie para reverenciar la palabra del Señor. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice el Señor en su palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les decía, ya hemos avanzado poco a poco en esta epístola. Ya hemos mirado todo su contexto histórico. Ya hemos visto quién es Jacobo. Hemos visto el por qué se escribe esta carta. Hemos visto la necesidad y la situación en la que se encontraban los receptores de esta carta. Y también en nuestro sermón anterior mirábamos la importancia de la prueba en nuestras vidas como creyentes
ya que ellas nos llevan a ser cada día más perfeccionados a la imagen de Cristo. Jacobo, y cito y aclaro nuevamente, Jacobo, que es el autor de esta carta y que por motivos de lingüística termina siendo visto como Santiago en nuestro idioma español, nos ha enseñado cómo las pruebas nos perfeccionan para llevarnos cada día más a la imagen de Cristo. Y nos ha dicho que no nos faltará nada a medida que vamos siendo perfeccionados. Y en este texto que acabamos de leer, nos muestra la importancia de la sabiduría. Pero no de cualquier sabiduría. Nos muestra la importancia de la sabiduría verdadera. La sabiduría que solo es dada por Dios y que es supremamente importante para nuestras vidas de creyente. Por lo tanto, estaremos mirando este texto en 3 encabezados, los cuales son: primer encabezado, pidamos la sabiduría a Dios, y lo he basado en el versículo 5. El segundo encabezado es: pidamos la sabiduría con fe, y lo he basado en los versículos 6 y 7. Y el tercer y último punto o encabezado que estudiaremos en esta mañana es: pidamos la sabiduría no siendo de doble ánimo. Son los 3 encabezados que estaremos mirando con el ánimo de poder abarcar toda la enseñanza que nos da Jacobo sobre la sabiduría. Sé y entiendo que este texto se presta para otro sermón y sé que es importante porque también muestra la importancia de la oración con fe. Y ese será el que estaremos estudiando, si Dios permite, en nuestro próximo sermón. Pero hoy quiero iniciar nuestro primer punto porque estamos viendo la importancia de la sabiduría. Y el título que le he puesto a este sermón es: pidamos la sabiduría verdadera. Pidamos a Dios la sabiduría verdadera. Quiero iniciar con el primer punto. El título es: pidamos la sabiduría a Dios. Y lo he basado en el versículo 5, el cual estaré leyendo nuevamente. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En nuestros sermones anteriores ya hemos mirado todo el desenlace de la situación vivida por los hermanos a quienes escribe Jacobo esta carta. Y precisamente estuvimos mirando que esta carta tiene un propósito fundamental, el cual es animar a esos hermanos que habían sido dispersos por la persecución que venían viviendo. Estos hermanos a quienes se dirige Jacobo, quien era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y estos hermanos que pertenecían a esa iglesia y estaban habitando en otros lugares, necesitaban esa palabra de ánimo. Y ahora les da una enseñanza importante. Les enseña que es supremamente importante la sabiduría, precisamente para no dudar de nuestro Señor. Precisamente les está haciendo ver que en medio de la persecución, en medio de la prueba que atraviesan, como les decía en el sermón pasado, que se gozaran. Ahora les está haciendo ver la importancia de ser sabios para poder entender lo que el Señor nos está enseñando a través de esta prueba. Para poder entender cómo el Señor los está perfeccionando más a la imagen de Cristo por medio de la prueba. Sin embargo, Jacobo ahora los anima y empieza nuestro texto en el versículo 5 diciendo:
Y si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, es realmente algo que se puede ver a simple vista como una contradicción con lo dicho en el versículo 4 anteriormente. Leo nuevamente Santiago capítulo 1, versículo 4, para que veamos donde muchos han visto una contradicción que no existe. Dice Santiago capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí es donde está la contradicción. Sin que os falte cosa alguna. Y vuelvo y repito, la contradicción que muchos ven. Porque muchos han preguntado, ¿cómo es que termina un versículo diciendo sin que os falte cosa alguna? O sea que Dios les está dando todo. Y ahora inicia otro diciendo que les hace falta. Porque dice, si alguno tiene falta. Algunos se agarran de ahí para decir o para preguntarse cómo pueden decir Jacobo esto. Pero cuando entendemos todo el contexto y leemos todo el texto como debe ser, nos damos cuenta de que en el versículo 4, Jacobo está haciendo algo claro al decir, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Lo cual está diciendo que aún que no hemos sido perfeccionados totalmente, tenemos falta. Aún nos hace falta muchas cosas para ser cada día más a la imagen de Cristo. Y resalta que la más importante es la sabiduría. Esa sabiduría verdadera que solo nos da el Señor. Estamos en el proceso de perfección. No hay un solo creyente que pueda decir que ya es perfecto, que es a la imagen de Cristo. Por tal motivo, esa falta de sabiduría tenemos que clamarla al Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que aún no tenemos. Porque en el mundo vemos muchos que son reconocidos como sabios. Personas que tienen una sabiduría inmensa, pero no tienen la sabiduría verdadera. Muchos no tienen la sabiduría que realmente procede de Dios. Y es aquí donde quiero que veamos inicialmente la definición que nos da la Real Lengua Española con respecto a sabiduría. La Real Lengua Española define sabiduría como, abro cita, grado más alto de conocimiento. O, segunda definición, conducta prudente en la vida o en los negocios. Y la tercera definición que nos da es conocimiento profundo en ciencia, letra y arte. Vemos aquí tres definiciones que nos da un diccionario de español. Sin embargo, podemos mirar claramente cómo no se tiene en cuenta a Dios para estas definiciones de sabiduría. Podemos ver claramente cómo el no creyente no incluye a Dios para poder ver la sabiduría en alguien. Se ve sabio aquel que tiene un amplio conocimiento de un tema y que maneja con total claridad un tema sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Es por eso que aunque nosotros día a día vamos siendo más perfeccionados y vamos teniendo más sabiduría, podemos ser vistos por el mundo como unos ignorantes
porque ellos no entienden la sabiduría verdadera que el Señor nos da. Ellos no ven en nosotros esa sabiduría que Dios día a día nos ha ido dando a través de su palabra. Y la Biblia nos define de diversas maneras lo que es la sabiduría. Y uno de los hombres más sabios, según la Biblia y según la misma historia, nos da o nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que la sabiduría empieza temiendo a nuestro Dios. Y para temer a nuestro Dios debemos conocerlo. Quiero que leamos las palabras del rey Salomón en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Acompáñenme, por favor. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice el Señor en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estas palabras que vemos aquí demuestran que por mucha sabiduría que tenga alguien o que diga tener alguien, necesita el temor a nuestro Dios para poder realmente ser sabio, para poder realmente tener la sabiduría. Y muchos, dice el texto, o dice, los insensatos desprecian la sabiduría. A pesar de que tienen mucho conocimiento de X tema, la mayoría desprecian la palabra del Señor. La mayoría desprecian directamente a nuestro Dios, lo cual los hace ignorantes, lo cual los lleva a ser personas que no son sabios, porque la sabiduría inicia con el temor a Jehová. Es lo que nos dice uno de los hombres más sabios en la historia. Y este texto que estamos exponiendo hoy en la epístola de Santiago tiene mucha influencia precisamente de Salomón. Es uno de los libros que más se ve citado en esta epístola es precisamente el libro de Proverbios. Y este texto en donde Jacobo nos muestra la importancia de pedirle la sabiduría a Dios, creo y podemos ver cómo se ve claramente enseñado en lo que hizo Salomón cuando fue escogido rey. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, voy a leer los versículos del 7 al 12. Dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 1, del 7 al 12. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo,
porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Aquí vemos a Salomón pidiendo la sabiduría a Dios, y vemos la respuesta de Dios, dándole abundantemente, como nos dice el texto que estamos exponiendo en Santiago capítulo 1 versículo 5. Y este texto muestra que Salomón estaba falto de sabiduría y le pidió a Dios porque veía la dificultad que se le presentaba para gobernar un pueblo tan grande y a la vez tan desobediente. Él conocía toda la historia de Israel y sabe que gobernar de la manera correcta era solo teniendo la sabiduría verdadera, la sabiduría dada por Dios. En otras palabras, él lo que está intentando aquí es pedirle a Dios que sea Dios quien gobierne por medio de él. Y vemos la respuesta de Dios a Salomón, precisamente es dándole esa sabiduría. Eso es lo que podemos decir que lleva a Jacob a escribir, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Porque a Salomón le dio una sabiduría que todos creo que anhelamos. Esto es lo que Jacobo ha aprendido desde su infancia. Y él conoce la petición que hace Salomón. Y cuando miramos bien la sabiduría que tiene Salomón, que además de ser uno de los reyes más reconocidos hasta el día de hoy, precisamente fue alguien o es el mejor gobernante que la historia ha tenido. Nos dejó libros de suprema importancia y que resaltan precisamente la sabiduría, como son el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés. Libros que su énfasis es precisamente la sabiduría. Aquí podemos ver cómo, o con total claridad, cómo dotó Dios a Salomón de esa sabiduría verdadera. Y aunque no se puede negar que la teología de la prosperidad en la actualidad solo usa el texto de segunda de Crónicas, capítulo 1 del 7 al 12 que leímos, solo lo usa para decir, clama a Dios sabiduría y Él te dará riquezas. Solo se enfocan en mostrar la riqueza que recibió Salomón al pedir sabiduría. Y llegan a decir que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que Dios nos haga rico. Se enfocan solo en mirar esa parte. Se quedan solo en creer que es importante pedir sabiduría, no pidiendo la sabiduría verdadera, sino por la riqueza. Y esto se da precisamente por la ignorancia que tienen de Dios, por desconocer realmente a Dios y por no tener fe en nuestro Dios, por creer en un Dios que tienen en su cabeza, porque, bueno, no podemos negar
que Dios a Salomón le dio una riqueza grande, pero no podemos tomar esto como regla. No podemos creer que todo el que pide sabiduría va a recibir riqueza. Ahora, que sí es cierto, que teniendo la sabiduría verdadera, teniendo la sabiduría que Dios nos da, seremos mejores administradores de nuestros bienes. Esto nos va a llevar a no gastar sin necesidad, nos va a llevar a ahorrar y podemos llegar a adquirir una manera de vivir mejor. Pero no es que sea una regla de que pide a Dios sabiduría y Él te dará riqueza. Esto lo único que muestra es una falta de fe. Esto lo único que muestra es que no conocen al Dios verdadero y que no entienden qué es la sabiduría verdadera. Nosotros debemos pedir a Dios sabiduría constantemente, porque sabemos que hay una dificultad en nuestra mente limitada para entender a un Dios inmenso, a un Dios que se ha revelado hasta donde Él ha querido y que el mundo no lo conoce y no lo entiende. Muchas veces tenemos dificultades para entender textos de la Biblia. Y es por eso, porque aún nos falta sabiduría. Debemos pedir constantemente la sabiduría a Dios y ante todo pedirla con fe, que es nuestro segundo punto. Pidamos la sabiduría con fe. Y lo he basado en los versículos 6 y 7. Leo nuevamente nuestro texto base en el día de hoy. Santiago capítulo 1 y leo los versículos del 5 al 7 donde nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola, a las ondas o a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Jacobo continúa mostrando la importancia de la fe al momento de clamar a Dios por sabiduría. Cada vez que nosotros clamamos a Dios por algo, debemos tener fe en el Señor. No porque el Señor hará lo que le estamos pidiendo, sino porque Él nos guiará a entender por qué suceden las cosas. Porque tendremos la sabiduría para entender que la prueba produce paciencia, que fue lo que vimos en los textos anteriores. Y aquí quiero resaltar la primera palabra que aparece en el versículo 6. Cuando inicia Jacobo diciendo, pero pida con fe, encontramos una de las palabras que es de gran importancia en la Escritura. Y es ese pero. Recordemos, es una palabra usada para resaltar lo que sigue. Jacobo está enfatizando en pedir con fe, por eso coloca ese pero. Resalta lo que sigue con esta palabra, lo enfatiza. Hace ver la importancia que tiene la fe al momento de pedir la sabiduría. Jacobo nos está haciendo ver que nuestra fe en Dios debe estar siempre en medio de nuestras oraciones. Jacobo nos está ratificando que si le pedimos a Dios por sabiduría,
Él nos la dará de manera inesperada. Él nos dará sin medida, porque nos dice que nos dará abundante sabiduría. Jacobo nos está mostrando claramente la importancia de la fe. Y esa fe que solo la adquirimos adquiriendo conocimiento de quién es Dios. Nuestra fe verdadera, que nos lleva a clamar por sabiduría verdadera, solo la tenemos conociendo más y más a Dios. Es por eso que se hace importante el estudio de las doctrinas, en especial esta que estamos viendo en escuela dominical, porque nos muestran quién es Dios y al mismo tiempo nos hace ver la importancia que debe tener Dios para nosotros en nuestras vidas. Siempre vamos a tener falta de sabiduría, y esta falta de conocimiento, esta falta de fe, la que muestra a la persona como la onda del mar, como dice Jacobo aquí, es la que hace que la persona sea variante, es la que no hace que la persona tenga consistencia y persevere ni siquiera en el estudio de la palabra. Es la que hace que la persona se ha llevado por cualquier viento de doctrina, como nos dice Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14. Leo para ustedes Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí en este texto Pablo está haciendo énfasis precisamente en esas palabras que nos dice Santiago con respecto a ser fácilmente llevados por cualquier enseñanza que nos parece racional y que nos lleva a mostrar la falta de conocimiento que tenemos de Dios. Y si no hay un conocimiento de Dios, si no conocemos cada día más al Dios verdadero, jamás podremos tener una fe verdadera. Es aquí donde vemos, hermanos, que terminan abandonando la fe y que creemos que lo hacen por cualquier motivo, por cualquier error, por cualquier cosa, pero en realidad lo hacen por falta de fe, por falta de conocimiento y por no clamar precisamente al Señor por sabiduría, sino por dejarse llevar de sus pensamientos. Podríamos, basándonos en la historia que estaba viviendo el pueblo, podríamos ver que este pueblo necesitaba la sabiduría porque estaba siendo disperso por diferentes partes. Incluso ya se estaba dejando influenciar por los otros pueblos. Podríamos llegar a pensar que podían estar haciendo rituales, que podían estar siguiendo otros dioses, como lo dice Santiago más adelante, pero todo esto era precisamente por su falta de conocimiento a Dios. Todo esto podríamos decir que se daba porque no tenían claridad en quién es Dios y no podían entender la situación que vivían. Y no la entendían precisamente porque les faltaba sabiduría. Es por eso que Santiago siente la necesidad que están viviendo estos hermanos dispersos y les escribe
diciéndoles que pidan sabiduría a Dios, pero que la pidan con fe. Porque sabía que estaban en una situación difícil. Sabía que estaban viviendo momentos en los cuales les tocó dejar infinidad de cosas y que estaban huyendo, escondiendo su fe, escondiéndose ellos, y que esto con facilidad los llevó o llevó a muchos a negar su fe en Dios. Esto de pedir con fe, aunque en el contexto vemos que está haciendo referencia a los hermanos que estaban en la dispersión, no se queda solo ahí. No se queda solo en pedir con fe sabiduría, como lo dice el texto, sino que debe ser algo para todas nuestras oraciones. Nuestra fe es de suprema importancia cada vez que oramos. Porque nuestro Señor escucha la oración. Y lo vemos en la Escritura. Que muchas veces dudamos de que Dios nos escuche. Vemos cómo el rey David, en el libro de los Salmos, nos muestra que el Señor escucha nuestras oraciones. Vamos al libro de los Salmos, voy a leer el capítulo 3 o el Salmo 3 en el versículo 4, donde dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. No debemos tener dudas al momento de clamar al Señor. Debemos tener la fe y la convicción de que cada vez que oramos a Dios, Él escucha nuestras oraciones. Y que tendremos respuesta a nuestras oraciones, aunque no sea de la manera que nosotros esperamos. Siempre el Señor nos responde, aunque no sea como yo quiero que me responda. Y es lo que nos dice precisamente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22, donde también nos lleva a darnos cuenta que no debe haber duda al momento de clamar al Señor, al momento de orar. Dice Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este texto, que ha sido mal usado por nuestros hermanos carismáticos, porque solo se quedan en que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, y por eso hoy puedes pedir tu carro. Y que sabemos que no es lo que el Señor está mostrando, porque está haciendo énfasis en la importancia de la fe. En la importancia de la fe que debe haber en el verdadero Hijo de Dios. Porque si nosotros tenemos fe en nuestro Dios es porque lo conocemos. Y si lo conocemos, pediremos de acuerdo a su voluntad. Y es lo que nos dice Juan en Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mostrando la importancia de conocer a Dios, como lo vimos al momento de exponer este tema en la serie de Primera de Juan. Porque solo conociendo a Dios, pedimos de acuerdo a su voluntad. Y recibiremos lo que pedimos porque lo pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la mía. Yo no puedo recibir un carro porque yo le pida a Dios que me dé un carro. Igual que no puedo recibir sabiduría solo con pedirle a Dios que me dé sabiduría y no estudiar la Escritura. Si yo le pido a Dios que me dé sabiduría, debo conocer al Dios sabio que me va a dar esa sabiduría. Y es por eso que Jacobo enfatiza en la fe, en este versículo. Y también nos hace ver que la duda nos lleva a ser de doble ánimo. Nos lleva a ser personas inconstantes. Personas que nuestra fe es variante. Y eso es lo que nos enseña en el último versículo y que es nuestro tercer encabezado, que le he puesto por título: pidamos la sabiduría no siendo de doble ánimo. Y que lo he basado precisamente en el versículo 8 de la primera epístola de Santiago. Leo nuevamente nuestro texto base en Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8, donde el Señor nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jacobo ahora muestra el resultado de la duda. Jacobo ahora nos enseña la importancia de pedir con fe la sabiduría verdadera. Y precisamente nos está mostrando cómo debemos tener un conocimiento amplio de nuestro Dios para no dudar y no terminar siendo llevados por cualquier viento de doctrina, lo cual nos lleva a ser personas de doble ánimo, personas cambiantes, personas inconstantes, que es lo que le dice Pablo a los Efesios en el versículo que leímos, y que también está mostrando muchas de las cosas que vemos hoy. Esa inconstancia que tenemos incluso con la asistencia a la iglesia, esa inconstancia que tenemos en nuestros hogares, esa inconstancia que nos lleva a ser vistos como personas de doble ánimo, como personas que no cumplen lo que realmente dicen que van a hacer, como personas que su sí no es sí, como el Señor nos manda que seamos. Y todo eso por falta de sabiduría. Todo eso porque en realidad no hemos entendido que nos falta sabiduría día a día para vivir más a la imagen de Cristo y para ser perfeccionados por medio de la prueba. Es por eso que cuando nosotros leemos este texto, debemos tener claro que a todos nos falta sabiduría. Todos necesitamos clamar al Señor por esa sabiduría. Sabiduría
que va a ser dada precisamente a través del estudio de la palabra, como ya lo venía diciendo. Sabiduría que la adquirimos a través de la fuente verdadera de sabiduría. Y aquí quiero resaltar que solo la Biblia es la fuente de la sabiduría verdadera. Sé que muchos preguntarán, ¿cómo es que el hermano Pedro dice que, o de dónde saca el hermano Pedro que la Biblia es la fuente de la sabiduría? Quiero que entendamos que la sabiduría verdadera viene del conocimiento de Dios. Y conocemos a Dios a través de su palabra. No tenemos una fuente diferente para tener esa relación de intimidad que nos lleva a conocer verdaderamente a Dios. La única fuente que Dios ha dado para que sus hijos lo conozcan es la Escritura. Entonces ahí podemos ver la importancia de estudiar la palabra. Ahí podemos ver la importancia de conocer la revelación que Dios ha dado sobre él para poder conocer al Dios verdadero. Y así nuestra fe será cada vez mayor. Así nuestra sabiduría será cada vez mayor. Es por eso que cuando Salomón dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, Proverbios capítulo 2, versículo 6, Salomón dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor nos da la sabiduría, pero de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, mostrando que conociendo la palabra de Dios, adquirimos conocimiento, inteligencia y seremos más sabios. Es aquí donde podemos ver la importancia y por qué les digo que la fuente de sabiduría es la Escritura. Es aquí donde podemos ver cómo todo lo que ha salido de la boca de Dios para que lo conozcamos es lo que está en la Escritura. La revelación natural, la creación nos demuestra y nos enseña que hay un Dios. Pero hasta ahí. La revelación especial que ha dado Dios en su palabra nos lleva a conocerlo y a intimar con él. Como verdaderos creyentes, nuestra labor y misión de conocer a Dios a través de su palabra debe ser constante. Debe ser día a día. Y esto nos va a llevar a ser más sabios. Es por eso que debemos clamar a Dios por sabiduría cada vez que vamos a estudiar su palabra. Ya como conclusión, quiero concluir este sermón citando las palabras del teólogo y pastor holandés C.P. Ploy. En su comentario a la epístola de Santiago, que lleva por título La fe que actúa. Y quiero citar en la página 39 donde dice: ojalá pidiéramos nosotros siempre tan despreocupadamente como Dios da. Complicamos todo, hasta la relación que tenemos con Dios. Tenemos problemas con orar. Y si no los tenemos, los inventamos. U otra persona nos hace creer que los tenemos. Santiago no recomienda la duda en absoluto. Y aquí vemos cómo el pastor Ploy nos enseña precisamente la importancia de clamar a Dios por sabiduría, sabiendo que Él da sin medida, sabiendo que Él da despreocupadamente. No debemos preocuparnos con que
Dios no nos va a dar sabiduría, no debe haber duda. Y es por eso que él dice que no recomienda la duda en absoluto. Y lo dice basado en las palabras de Santiago. Y en esta misma página, en este mismo comentario, más adelante dice: la duda tira nuestra oración hacia abajo, de tal manera que no puede elevarse hacia Dios, como sacos de lastre que impiden subir al globo. Y aquí vemos algo supremamente importante de la duda. La duda nos impide que oremos con fe. La duda nos impide que oremos realmente de manera correcta. Nos impide que nos acerquemos a Dios, porque siempre vamos a dudar de la respuesta de Dios. Y aquí vemos en estas palabras un pequeño resumen de lo que hemos visto y estudiado en esta mañana. Vemos un resumen de lo que dice Santiago con respecto a la enseñanza de hoy, con respecto a la sabiduría, a la fe, a la duda. Y que el Señor nos ayude siempre a tener la humildad de clamar a Él por sabiduría. Muchos se hacen sabios en su propio conocimiento y se les olvida seguir clamando por sabiduría a nuestro Dios. Ninguno de nosotros es totalmente perfecto a la imagen de Cristo. Por eso, día tras día, debemos clamar a nuestro Dios por nuestra fe, por sabiduría, para que nuestra fe crezca. Quiero dejar 3 aplicaciones. Y la primera va para ti, hermano creyente. Y como sabemos, es natural que en algún momento de nuestras vidas nosotros vemos que necesitamos sabiduría para tomar decisiones, que necesitamos sabiduría para cualquier cosa que vamos a hacer. Y es aquí donde nosotros vemos la necesidad de estudiar la Escritura para poder clamar a Dios de acuerdo a su voluntad y entender si lo que vamos a hacer es lo correcto. Esa sabiduría es la que necesitamos día a día. Porque como creyentes, nuestra segunda aplicación es que debemos tener nuestra fe siempre puesta en Dios, sin duda. Debemos conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, para que nuestras dudas cada día sean menores, para que nuestra duda sea echada afuera y nuestra fe crezca. Porque lo que pidamos al Señor en oración creyendo, lo recibiremos. Y no hablo sino de la importancia que tiene la sabiduría, que es la que nos está diciendo Jacobo que debemos pedir a nuestro Dios. Y como última aplicación, a las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, aquellos no creyentes que hoy nos ven, que hoy nos escuchan, quiero que sepan que como lo enseñamos en este sermón, la sabiduría verdadera solo se tiene cuando hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos realmente y cuando obedecemos realmente a nuestro Señor. Por tanto, si tú aún no has creído en Jesús, corre a Él en obediencia y fe para que obtengas la sabiduría verdadera y la vida eterna. Demos gracias al Señor. Vamos a orar. Sea el Señor añadiendo
bendición a su palabra. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido guiarnos día a día a través de tu palabra, Señor. Padre, hoy te suplicamos que seas tú dándonos sabiduría, esa sabiduría verdadera que solo tú das, Señor, para que nuestras vidas sean cada día más a la imagen de Cristo. Para que podamos vivir, Señor, solo para glorificarte a ti y poder entender, Señor, que la prueba nos lleva a ser más como Cristo. Señor, para poder vivir una vida perfecta, como tú, Señor, quieres que la vivamos. Que te glorifiquemos a ti en todo momento, por la sabiduría que tú nos has dado y que nos das, Señor. Hoy te suplicamos que pongas en nuestros corazones ese anhelo de adquirir el conocimiento y la inteligencia a través de tu palabra, para de esa manera, Señor, ser más sabio. Gracias, Padre, por este tu día y por tu palabra a tu pueblo. Sé tú guardando esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que nunca olvidemos pedir a ti por sabiduría. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.